¿Y si el futuro económico de un país no se pudiera predecir por su riqueza, sino por la forma que dibujan sus exportaciones en un mapa mundial? Y si esa forma, a veces, tuviera un agujero estructural tan grande. Que un país entero para el análisis simplemente dejara de existir. Uf. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un algoritmo fascinante, diseñado para medir la competitividad de los países y la sofisticación de sus productos. La fuente que tenemos es un artículo científico que desvela una propiedad tan sorprendente como problemática de este método. Y para eso estamos aquí. Exacto. Nuestra misión es precisamente esa. Entender por qué un algoritmo que parece tan potente, a veces, simplemente falla. Y no nos vamos a quedar en la superficie. Para nada. Vamos a explorar cómo la geometría que se oculta en los datos del comercio mundial es la verdadera clave para determinar si el análisis es estable o si, por el contrario, los resultados de algunos países se desvanecen. Se desvanecen en un cero absoluto. Es casi una historia de detectives en el mundo de los datos. Me gusta esa idea. Empecemos por la escena del crimen, por así decirlo. La idea central es el concepto de complejidad económica. ¿Vale? Para que todos estemos en la misma página. No se trata simplemente de cuánto dinero gana un país exportando. No. No, para nada. Va mucho más allá. Es la diversidad y, sobre todo, la exclusividad de lo que exporta. Exacto. El algoritmo, en esencia, calcula dos métricas que son como dos bailarines en un tango. El fitness, para los países, que mide su capacidad productiva, digamos. Eso es. Y la complejidad para los productos, que mide su nivel de sofisticación. Y claro, bailan juntos. Intrínsecamente ligados, un país con alto fitness es aquel capaz de fabricar productos muy complejos. Y a su vez, un producto se considera muy complejo solo si es fabricado por países de alto fitness. ¿Es la pescadilla que se muerde la cola? Totalmente. Un país es competitivo si hace cosas complejas y las cosas son complejas si las hacen países competitivos. Suena muy circular. Bueno, es que ahí está la magia del algoritmo. Es un cálculo que se retroalimenta. ¿Y cómo funciona por dentro? A ver, todo se basa en una matriz, que no es más que un gigantesco mapa del comercio mundial. Vale. Imagina una tabla enorme. En las filas tienes a todos los países y en las columnas a todos los productos. ¿Y en las casillas qué pones? Pues un 1 si un país exporta ese producto con una ventaja comparativa clara, o sea, si es realmente bueno en ello, y un 0 si no. Entiendo. Y el algoritmo lo que hace es pasearse por este mapa una y otra vez. Miles de veces. Miles, dices. Sí, miles. Y en cada pasada, los valores de fitness de los países y de complejidad de los productos se van ajustando mutuamente hasta que, en teoría... Se estabilizan. Exacto. Suena increíblemente potente, la verdad. Casi como una fórmula mágica para tener un ranking definitivo del poderío económico, basado en lo que realmente hacen, no solo en su PIB. Sobre el papel, sí. Pero, claro, el artículo que analizamos no existiría si todo fuera tan perfecto. Señala lo que a mí me parece un fallo garrafal. Ajá. De repente, el algoritmo puede decidir que el fitness de un país es 0. 0. ¿Pero cómo es posible? ¿Un país no desaparece económicamente de la noche a la mañana? Me suena un error de diseño fundamental, algo que podría invalidar la herramienta por completo. Bueno, aquí es donde la historia de detectives se pone interesante. A ver. Porque no es tanto un error como una característica inesperada que revela algo muy profundo sobre la estructura de esa red comercial. Una característica. Sí. El algoritmo no solo calcula, sino que interpreta las conexiones. Cuando el fitness de un país tiende a 0, el algoritmo no está diciendo «este país no existe». ¿Entonces qué dice? Dice algo más sutil. La posición de este país en la red global es estructuralmente insostenible o está tan aislado que, para este análisis, es como si fuera invisible. O sea, no es un fallo, es un diagnóstico. Justo. Y el estudio se centra precisamente en descubrir el porqué geométrico de este fenómeno. Vale, me intriga. Entonces, la clave no está en los números, sino en la forma de ese mapa de comercio. En la geometría, exactamente. El artículo usa una metáfora visual que, de entrada, me cuesta un poco, ¿eh? Habla de que la matriz tiene un vientre. Sí. Para poder verlo, primero ordenan la matriz de una forma muy específica. Los países con más fitness, los más capaces, arriba. Y los productos más complejos, a la derecha. Eso es. Y esto crea una especie de triángulo, ¿verdad? Sí, una forma triangular. Arriba a la izquierda tienes a los países más potentes, que exportan casi todo, y abajo a la izquierda a los menos diversificados, que exportan solo los productos más básicos, los que todo el mundo sabe hacer. Vale. Ahora, para entender la metáfora del vientre, piensa en una red de seguridad. Ok.
Si la matriz de datos, la fuera de los unos, es densa y convexa, decimos que tiene un vientre hacia afuera. Es como una red de seguridad bien tensa. Entiendo. Aunque un país esté en el borde, con pocas exportaciones, la red lo sostiene, le da un valor, un fitness. La estructura general de la red lo mantiene a flote en el cálculo. Justo. Pero ¿qué pasa si la red está hundida o rota en el centro? Pues que te caes. Exacto. Eso sería un vientre hacia adentro. Hay un agujero estructural de ceros en una zona donde esperarías que hubiera unos. Si un país está cerca del borde de ese agujero, se cae. Se va a cero. Su fitness se va a cero. La hipótesis central del artículo, lo que llaman ansatz, es que todo depende de una línea diagonal imaginaria que va desde la esquina del país más débil y el producto más simple a la del país más fuerte y el producto más complejo. Ajá. Si esa diagonal pasa por encima de la red de seguridad tensa, el vientre hacia afuera, todos convergen. Si la diagonal cruza por el agujero, Los que están cerca se caen. se caen. La analogía de la red de seguridad me ayuda mucho, pero sigo siendo escéptico. Vientre, diagonal, agujero. Suena muy visual, casi poético. Es muy visual, sí. Pero ¿cómo demuestran que no es una simple coincidencia? El mundo real es un caos de datos. Podría ser que esta correlación visual no signifique nada en la práctica. Es una objeción totalmente válida, y los autores la abordan de frente. ¿Cómo? Lo validan matemáticamente creando un modelo simplificado de laboratorio. Construyen una matriz teórica con solo 4 grandes bloques de unos y ceros para poder controlarla perfectamente. Como una simulación. Justo. Y ahí, con ecuaciones, demuestran que hay un único parámetro, al que llaman A2, que lo decide todo. A2. Este A2 es, en esencia, la proporción entre el área del agujero y el área de la red en esa zona crítica. Ah, o sea que le ponen un número a la metáfora. Exactamente. Y demuestran que si A2 es mayor que 1, es decir, si el agujero es más grande que la red que lo rodea, Entonces, entonces el fitness de los países menos competitivos converge a cero de forma matemáticamente garantizada. vaya. Piénsalo así. El algoritmo es como un eco que rebota entre los países y los productos, reforzándose. Si el agujero en la matriz es demasiado grande, el eco se pierde en ese vacío antes de poder volver y reforzar la señal de los países menos conectados. Y el resultado es el silencio. Un fitness de cero. Así que no es solo una metáfora, tiene un respaldo matemático sólido, que depende de la forma, de la geometría y no tanto de la densidad total de exportaciones. Vale. La matemática en un modelo de laboratorio funciona, pero me cuesta imaginar que el comercio global, con toda su aleatoriedad, sus crisis políticas, sus acuerdos, se comporte de una forma tan ordenada. Es la gran pregunta, claro. Cuando aplicaron esta idea a los datos del mundo real, no se vino todo el castillo de naipes abajo. Al contrario, es ahí donde la teoría demuestra su poder. ¿Así? El artículo lo prueba con 3 bases de datos reales y los resultados son, la verdad, increíblemente reveladores. Venga. Primero, analizan los datos de comercio de la ONU, de 1995 a 2010. La era de la globalización. Exacto. Y en general, esta matriz tiene un vientre hacia afuera. La red de seguridad está tensa, es una red robusta y bien conectada. ¿Y el resultado? Pues que casi todos los países convergen a valores de fitness estables. Solo unos pocos, los menos competitivos que están en la esquinita, caen a cero. O sea que dibuja una economía global con un núcleo fuerte y una periferia más frágil. Pero estructuralmente sana en su mayor parte. Justo. Vale. Eso es el mundo moderno. ¿Pero siempre fue así? ¿Qué pasa con los otros casos? Excelente pregunta. El segundo caso usa datos más antiguos de la ONU, de 1963 a 2000. Años de Guerra Fría, menos interconexión. Y se nota, aquí el panorama cambia drásticamente. La matriz tiene partes importantes con el vientre hacia adentro. La red de seguridad está más floja, con agujeros. Eso es. Y el resultado es que una proporción mucho mayor de países converge a cero. Esto podría reflejar una economía global menos interconectada, más fragmentada. La estructura era simplemente más débil. Entiendo. Y queda el tercer caso, el de las patentes. Me imagino que aquí la cosa se pone aún más extrema. Innovación mundial. Vale. Y aquí la matriz es muy hueca, muy vacía. La innovación es un club increíblemente exclusivo. La red de seguridad está llena de agujeros. ¿Y el resultado? Demoledor. El fitness de casi todos los países se va a cero.
De casi todos. Sí, excepto el de un puñado de líderes absolutos en innovación. Vaya, eso es brutal. Básicamente nos está diciendo que mientras el comercio es una fiesta a la que muchos están invitados, aunque se queden en la cocina, Buena analogía. la innovación es un club privado con un portero muy estricto y una lista de invitados cortísima. La diferencia estructural es abismal. Y esa estructura tan excluyente es la que provoca que el algoritmo, al intentar analizarla, encuentre que la mayoría de sus miembros son estructuralmente invisibles. Su conexión es tan débil. Tan tenue que el eco del que hablábamos antes se desvanece por completo. Espera un momento. Si el modelo simplemente asigna un 0 a la mitad del mundo, no estamos creando una herramienta que solo sirve para confirmar que los países ricos son ricos y los pobres son invisibles. Es la pregunta del millón, claro. ¿Cuál es la utilidad práctica de esto, más allá de un ejercicio académico que parece bastante cruel? Pues el artículo propone una solución que a mí me parece muy elegante. En lugar de descartar el algoritmo, proponen usar esa convergencia a cero como una herramienta de diagnóstico. ¿Cómo? El cero no es un juicio de valor sobre el país, es una señal de que ese país está en una parte estructuralmente inestable de la red. ¿Y entonces qué haces con esa señal? La solución es un proceso de poda. Se identifican los países y productos que convergen a cero y se eliminan del análisis. ¿Y se vuelve a empezar? Se vuelve a ejecutar el algoritmo en lo que queda y se repite el proceso. ¿Hasta cuándo? Se repite hasta que te quedas con un grupo de países y productos que ya no convergen a cero. A esto lo llaman el núcleo duro de la matriz. La subred que es estructuralmente estable. Exacto. Es un método para destilar la parte robusta y autorreforzada de la red económica global, separándola de la periferia. Es como encontrar el motor que realmente mueve la economía global. Me gusta. Sí, es potente. Pero hay otro problema práctico que mencionan, y es algo que me parece fascinante y casi filosófico. La lentitud. La lentitud de la convergencia. El artículo muestra un gráfico donde los rankings de los países siguen cambiando después de decenas de miles de iteraciones. Sí, es una locura. ¿Cómo sabes cuándo parar? Podrías apagar el ordenador y dar un ranking, y si lo hubieras dejado una hora más, el resultado sería completamente distinto. Es muy inquietante. Es un problema enorme y demuestra la complejidad endiablada de estos sistemas. Un criterio de parada normal, como detente cuando los cambios sean muy pequeños, no sirve aquí. ¿Por qué? Porque los cambios pueden ser minúsculos durante mucho tiempo y de repente, ¡zas!, se produce un vuelco en el ranking. Entonces, ¿cuál es la solución? Proponen una que a mí me parece brillante, la mínima iteración de cruce, o MCI. MCI. ¿Y eso qué significa? En cada paso del cálculo, en lugar de mirar solo si los valores de fitness han cambiado, el algoritmo hace una proyección. Una proyección. Se pregunta, dado el ritmo de cambio actual de cada país, ¿cuántos pasos más harían falta para que se produzca el próximo cambio en el ranking entre dos países cualesquiera? Ostras, es como si en una carrera de coches, en lugar de mirar la foto finish de cada vuelta, estuvieras constantemente calculando en qué punto exacto de la pista el coche que va segundo adelantará al primero. Esa es la analogía perfecta. Si ambos mantienen sus velocidades, claro. Exacto. Y lo que observan es que, a medida que el algoritmo avanza, este número de iteraciones necesarias para el próximo cruce se va haciendo cada vez más y más grande. Se aleja en el tiempo. Muchísimo. Al principio puede predecir un cruce en 100 iteraciones, luego en 1000, luego en 50.000. Y llega un punto en el que el MCI se vuelve gigantesco. ¿Gigantesco cómo? El artículo menciona un caso en el que la siguiente predicción de cruce es a los 3.7 millones de iteraciones. O sea, en la práctica nunca va a ocurrir. Exacto. En ese momento puedes asumir con muchísima confianza que el ranking ya es estable para cualquier fin práctico. Ya no vas a esperar millones de cálculos para ver si Suiza adelanta a Alemania en el puesto 5. Es una forma mucho más inteligente y robusta de saber cuándo el resultado es, de verdad, definitivo. Sin duda. Bien. Recapitulemos, porque hemos tocado muchos palos. Venga. Empezamos con un algoritmo aparentemente sencillo para medir la fortaleza económica de los países. Y descubrimos que la gran revelación no es el algoritmo en sí, sino lo que nos enseña sobre los datos. Su fiabilidad depende de forma crítica de la geometría de la red comercial. La forma que dibuja el comercio global determina qué países tienen una métrica estable y cuáles no. En redes complejas, la estructura es el destino. Y esa estructura puede tener agujeros. Un vientre hacia adentro en esa matriz, un hueco en la red, significa inestabilidad.
Y provoca que el fitness calculado para algunos países simplemente se desvanezca, se convierta en cero. Haciéndolos invisibles para el modelo. Y esto no es solo una teoría de laboratorio, lo vemos claramente en los datos reales. Nos muestra las profundas diferencias estructurales entre la red de comercio, que es bastante robusta, y la de innovación, que es extremadamente excluyente. Y nos enseña también cómo estas estructuras han evolucionado con el tiempo, volviéndose, en general, más densas y estables. Sí. Y por último, hemos aprendido que obtener un resultado fiable de un sistema tan complejo es un desafío en sí mismo. Desde luego. No basta con darle al botón de calcular. Se necesitan métodos más inteligentes como el MCI para saber cuándo la computación ha terminado de verdad. Exacto. Y todo esto, para mí, culmina en una idea final que trasciende la economía. A ver. Este análisis demuestra cómo la estructura de una red puede hacer que algunas de sus partes se vuelvan invisibles para un cierto tipo de análisis. Y esto nos deja una pregunta importante, casi provocadora. Dispara. ¿Qué otros sistemas complejos, desde redes sociales hasta ecosistemas biológicos, podrían tener estos mismos fallos estructurales, donde los miembros menos o peor conectados no solo son considerados débiles, sino que para nuestros modelos efectivamente desaparecen del cálculo? Una idea fascinante para seguir explorando. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.